interesante. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Entonces el profeta trabaja en común acuerdo con el apóstol, dando revelación de misterio. Y si estamos en una atmósfera profética, lo que Dios está empezando a dar a su pueblo es misterios revelados. Alguien diga amén, por favor. Porque trabajan en esa función a través de misterios revelados. Entonces cuando usted ve a un profeta, no solamente venga a buscar la profecía, que es algo que se tiene que dar. Pero a veces me pasa que uno le pregunta a alguien que va a un lugar a escuchar a un profeta y te dice: ¿qué te enseñó el profeta? No sé, pero me profetizó esto. Como que estamos mal acostumbrados. Pero hay revelación también. Y en esta mañana ha empezado a fluir revelación porque estamos bajo atmósfera profética. Dice que lo profético también trabaja en la edificación junto con el apóstol, en el fundamento. Dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, como estamos en una atmósfera profética, no solamente va a venir revelación de misterio, sino que el propósito de Dios a establecer lo profético es que usted se lleve un fundamento para poder ser edificado como piedra. Amén. Son muchas las funciones de un profeta, y estoy diciendo esto porque quiero tomarme de una. Los profetas también trabajan en un área muy particular que tiene que ver con abrir los ojos. Es función de profeta abrir ojos. Cuando sanaron a este ciego de nacimiento, que lo interrogaron, hermanos míos, pero como no había sido interrogado nadie en las escrituras: ¿nació ciego o no nació ciego? Fueron a preguntarle a sus padres: ¿es su hijo el ciego que ahora ve? Es nuestro hijo. Pero es tremendo porque cuando al ciego le hacen esta pregunta y le dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ya le habían dicho un montón de preguntas: ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? ¿Y qué dijo el ciego? Es profeta. Entonces, función de profeta también es que se abran los ojos. Entonces, mire en la atmósfera, en el ambiente, en la dimensión que nuestro apóstol nos ha hecho entrar durante esta mañana y que durará durante todo el día. Es función de profeta abrir los ojos. Así fue en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol llamado Saulo, el Señor se le revela y queda ciego. Paralelamente, Dios está trabajando con un hombre llamado Ananías, que la Biblia le llama discípulo, llamado Ananías. Y qué lindo que le llame discípulo, pero viendo el diálogo de Ananías con Dios o con el Señor, estamos hablando de un profeta. Cuando el Señor le habla, le dice: aquí ya estaba agudizada la voz de Dios en su vida. No anda preguntando quién me habla, quién aquí. No. Ya estaba agudizado un profeta de Dios. Y dice que el Señor envió a Ananías. Qué interesante. Y quizás función de profeta también está introducir a la gente en el ministerio. Porque fue el profeta Ananías el que introdujo a Saulo. Fueron los profetas de Antioquía también que introdujeron a Saulo al ministerio apostólico. Fue el profeta Samuel que introdujo a David en el reinado, a Saúl en el reinado. Y fue el profeta Juan el Bautista que introdujo a nuestro Señor en el ministerio. Puede ser que en esta tarde profética el Señor te esté introduciendo al propósito, al llamado que el Señor tiene para con tu vida. Y si tú te has preguntado diciendo: ¿y para qué voy a ir a ese retiro si yo de qué puedo ser útil? El Señor tiene un destino profético para cada uno de nosotros, solo que tiene que ser revelado. Amén. Pero es función de profeta abrir los ojos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Función de profeta es abrir los ojos. Función de profeta es abrir los ojos. Y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Puede que hoy no estés sabiendo para dónde vas. Puede que hoy no estés viendo para dónde vas. Puede que pareciese que tu presente y tu futuro pareciese incierto, pero no es incierto para Dios, solo que no estás viendo correctamente.
Pero en este día el Señor te va a abrir los ojos. En este día el Señor traerá claridad a los ojos, traerá luz a tus ojos para que puedas entender y comprender y ver como Dios quiere que tú veas. Amén. Son muchas las funciones de un profeta. Unción de profeta es resucitar muertos, lo que hablaba recién el profeta Galo, hablando de resurrección. Y quiero irme por esa línea, Galito. Yo te escuchaba, Galo es un profeta de Dios. Yo lo escuchaba y decía, a Galo y a mí el Señor me habló lo mismo. Y quiero caminar por lo que empezó Galo, continuar por lo que empezó el profeta Galo. Porque función de profeta también es traer ejeiro. ¿Qué es un ejeiro? Una resurrección, pero para seguir en la misma dimensión, pero ya renovado. Acercándose al féretro donde venía la viuda de Naín con su hijo joven muerto, le habló al joven y fue específico. Le dijo: joven, a ti te digo, Dios te va a empezar a hablar de forma específica. Así que ya no lo está haciendo. Tú vas a saber que Dios a ti te está hablando. No está hablando para otro, a ti te está hablando. Porque la voz profética te señala, la voz profética es específica, la voz profética te habla directamente al corazón y tú tienes la convicción de que en esa palabra no es para nadie, es para ti. A ti, joven, te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¡Qué milagro! Y lo dio a su madre. Y es tremendo que la gente del pueblo lo relacionó con una alabanza al Señor, pero también decían esto: todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. Entonces, donde hay unción profética y visitación de Dios, hay levantamiento de muertos. Dile que está al lado suyo: hay esperanza en este día. Estamos bajo una dimensión profética, estamos bajo una unción profética. Dios te va a hablar y te está hablando directamente al corazón. Dios va a ser directo contigo, no va a ir por las ramas, como decimos nosotros. Va a ser específico y está siendo específico conforme a lo que hemos oído en este día. Pero función de profeta es levantar muertos. Mire que está al lado suyo y pregúntele, como dijo el profeta Galo: ¿hay cosas que se han muerto en ti? Puede que lo sepas, o puede ser que pensemos que están vivas, pero están muertas. Pero en este día van a revivir. Es función de profeta resucitar muertos. Así fue para Ezequiel cuando el Señor se lo lleva al valle de los huesos secos. Y dice que Ezequiel se paseó en medio de ellos y se dio cuenta que los huesos estaban secos, y secos en gran manera. Y el Señor le hace una pregunta al profeta y le dice: oye, profeta, ¿vivirán estos huesos? Y como que el Señor le pregunta a él, y el profeta le tira el balón al Señor. ¿Tú lo sabes?, le dice. No, le dice Dios, para que vivan estos huesos no depende de mí, sino que depende de lo que tú puedes profetizar. Lo que va a nacer es lo que logra profetizar. Hay muchas formas de profetizar. La primera para profetizar es cuando oímos a Dios y decimos: así dice el Señor. Pero también hay una manera de profetizar que tiene que ver con hablarle al futuro. Ahí yo no estoy diciendo así dice el Señor, pero como le estoy hablando al futuro, de alguna manera estoy profetizando. La mujer que recibió el milagro del flujo de sangre, de la sanidad hacia el flujo de sangre, recibió su milagro porque ella profetizó, le habló a su futuro. Ella, antes de ir a tocar el manto, ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser completamente sana. Le habló a los próximos minutos, le habló a los próximos segundos, y cuando profetizó esa palabra, caminó sobre esa palabra y recibió conforme a lo que ha profetizado. Profeta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes. No, yo ya lo sé. El poder te lo he dado en tu boca para que profetices, para que declares y le hables a las cosas que no son como si estuviesen sucediendo. Entonces es función profética hablarle a los muertos.
Levántate, 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 levántate. ¿Por qué cree que el salmista David se hablaba a sí mismo? Despierta, alma mía. Se hablaba a sí mismo, hermano. Hay un poder en la declaración cuando estamos en dimensiones proféticas. Que el Señor se te revele esto. Hay poder en la declaración cuando estamos en dimensiones proféticas. Cualquier cosa puede ocurrir y suceder. Y estamos bajo esa dimensión. Señor le había dicho al profeta, entonces la última vez le dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé. Aleluya, que los profetas deben ser obedientes. Porque a veces Dios te dice cosas que uno se mete en líos. Pero que el Señor nos haga obedientes al profetizar. Un profeta tiene que estar lleno de fe para profetizar. Cada uno use su don conforme a la medida de la fe que se le ha sido dada. El que profetiza conforme a la medida. Mucha fe, mucha activación profética. Poca fe, poca activación profética. El profeta tiene que ser valiente también para profetizar. ¿Le profetizarías a lo? Me gustó, Galo, que el Señor pronto te entregue ese muerto para resucitar. Pronto, porque necesitamos ver señales. Es complejo profetizar cuando lo que está delante de tus ojos no es la realidad de lo que Dios te ha dicho. Pero de eso tiene que ver lo profético. Lo profético es otra dimensión. Es otra dimensión. Es otra dimensión. Y el Señor nos ha hecho entrar en este día en esa dimensión. Por eso cualquier cosa puede ocurrir en los próximos minutos y en las próximas horas. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Por causa de una voz profética que estás escuchando, lo que está muerto puede vivir, puede resucitar. Y para eso fuimos convocados. Te habló por un profeta en el primer turno, ahora te está hablando por un segundo profeta que se tiene que resucitar. Entonces el tema es serio, porque cuando Dios habla por boca de dos profetas, o habla en doble discurso o doblemente, es porque el tema es serio. Algo tiene que revivir. Entonces yo le he llamado a este tema que el Señor me tiene detenido desde el mes de enero: el retorno de Elías. Elías tiene que aparecer. Y curiosamente Elías también resucitó muertos. Lo habló Galo, profeta Galo. ¿Por qué tiene que venir Elías? Porque así está profetizado. Estas son las últimas palabras del Padre hablándole a Israel en el antiguo pacto. Malaquías es el último capítulo, el 4 y el verso 5 y el 6 son los últimos versos. Y el Padre calló su voz por 450 años y fracción. Y lo único que dice el Padre al profetizar a Elías es que Israel pueda reconocer lo que Él envía. El error de Israel fue no reconocer lo que enviaba, porque esta profecía se cumplió en el profeta Juan el Bautista, que venía el espíritu de Elías sobre él, e Israel confundió al espíritu de Elías con un demonio, porque Jesús le dijo: vino Juan el Bautista, y ¿qué dijeron de él? Que tenía demonio. Estaba tan perdido Israel que confundieron el espíritu de Elías con un espíritu endemoniado. Eso no nos puede pasar a nosotros. Y como no reconocieron el ministerio que el Señor estaba enviando, al Elías que Dios estaba enviando, no pudieron recibir lo que Dios había enviado. Eso no nos puede suceder. Por eso el Señor nos tiene a muchos profetas, ministros de Dios, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, hablando de Elías. Porque el Padre lo profetizó. Es necesario que venga Elías. Tiene que venir Elías. Estábamos en Los Ángeles, California, con mi apóstol en una actividad. Y estábamos saliendo del hotel, y en el lobby del hotel mi apóstol me dice: mira, grábame un video para los varones. Y yo le empiezo a grabar un video, y aparece un hombre en el lobby del hotel dando gloria a Dios. Ese día mi apóstol predicaba en la actividad, y este hombre empieza a levantar la voz y le empieza a decir a mi apóstol: a donde tú vas a desatar gloria, yo estaré en tu boca. Y le entrego una profecía. Estaba Pablo Zúñiga aquí, el administrador,
de acá estaba con nosotros, estaba un hermano guatemalteco y quedamos todos sorprendidos que ese hombre se viniese donde mi apóstol y empezó a profetizarle, a profetizar, a profetizar, a profetizar. ¿Qué sabía dónde íbamos? Ese día predicaba mi apóstol. Mi apóstol se acerca y le dice: ¿cuál es tu nombre para honrarte? Y él le dijo: Jeremías es mi nombre. Se dio media vuelta, pasó por detrás de unos pilares y desapareció. Yo estaba ahí, mi apóstol estaba ahí. Y él me quedó mirando y me dijo: ¿eso lo profetizaste tú? Me dijo: papá, entramos en un tiempo final que si bien la maldad crecerá, si bien va a haber juicios, si bien van a haber cosas terribles, pero en la iglesia va a empezar a tener no solo una visitación que es la más gloriosa, sino de ministros de Dios, de ángeles de Dios. Vamos a entrar en una dimensión sobrenatural y aunque pareciese que estuviésemos locos, nuestras casas ministeriales, nuestros aposentos, nuestros lugares de reunión, vamos a tener visitaciones tremendas si logramos reconocer el mover que está dándose. Porque a veces me pasa que en el oficio profético Dios me abre los ojos y me permite ver. Y no digo que veo el rostro, pero sí veo la silueta de Dios pasándose en medio de la gente. A veces miro y veo la silueta de Dios pasándose. Y ¿saben lo más terrible para mí? Que a veces la silueta está pasando por el medio de la gente y la gente está así. No están entendiendo ni comprendiendo en qué tiempo estamos viviendo. Y sobre todo en este año que nuestra autoridad máxima nos ató al año del retorno, donde es el profeta que tiene que aparecer. Por eso en nuestras casas están ocurriendo cosas sobrenaturales. Por eso va a llegar el tiempo que esto no nos va a limitar. Esto no va a ser sujeto. La gloria de Dios se derramará de tal manera que los relojes estarán cancelados, porque aún en tiempo de dimensiones vamos a entrar. Va a parecer que estuvimos un minuto y pasaron horas en la presencia del Señor. Va a parecer que tuvimos media hora y pasaron horas en la presencia de Dios. Se habló recientemente que Él restauraría todas las cosas. Pero a donde yo quiero evocarme es continuar lo que el profeta Galo estaba hablando. Esta profecía de Malaquías trajo un cumplimiento en la persona de Juan el Bautista. Pero como he venido hablando acerca de esta profecía, hay profecías que son distintas a las profecías comunes. Hay profecías especiales y hay profecías comunes. Un ejemplo, una profecía común tiene un anunciamiento y un cumplimiento. Se acabó la profecía. Se anuncia y se cumple. Pero esta profecía de Malaquías es especial porque es una profecía que la marcaron a un tiempo antes que venga el día terrible de Jehová. Llámese gran tribulación, llámese la angustia de Jacob, llámese la semana 70. Entonces la marcaron a un tiempo antes de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Tiene que venir Elías. Alguien diga amén. En parte se cumplió en la persona de Juan el Bautista. Pero como es una profecía especial, es una profecía que se cumple, pero como la marcaron a un tiempo, tiene que seguir cumpliéndose. No sé si me hago entender. A ver, para explicarlo de mejor manera. Una profecía similar a esta es la profecía de Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Hay hijos acá? Uy, que hay pocos hijos, hay que orar para que reciban a Cristo, hermano. ¿Hay hijos acá? ¿Y por qué no profetiza? Característica de hijos que profetiza. Vuestros jóvenes tendrán visiones. ¿Hay jóvenes acá? ¿Tienen visiones? Y vuestros ancianos tendrán sueños. Ay, sí, mi pastor, porque estoy que me duermo. De cierto que sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Hay siervos acá? ¿Por qué no profetiza? ¿Cree en la palabra? ¿Por qué no profetiza? Pero como es una profecía que se cumplió en Pentecostés, ¿es cierto que sí?
pero se tiene que seguir cumpliendo porque la ataron al día postrero. Y el día postrero comenzó en Pentecostés y termina en la parucía del Señor. Llevamos 2000 años de día postrero. Por eso el Espíritu Santo se sigue derramando hoy, se sigue bautizando hoy, sigue llenando hoy, porque es una profecía que se va cumpliendo de tiempo en tiempo, para poder entender la profecía de Malaquías. Y es curioso que a 2 hombres se le asignó el espíritu de Elías. Y profeta, ¿qué es el espíritu de Elías? Son espíritus, derivaciones del Espíritu Santo que están sobre los profetas, que le ayudan a escuchar a Dios, a entrar en dimensiones, a ver el mundo espiritual, a abrir los oídos. El espíritu de Elías es un espíritu profético que tomó el nombre de él. Quizás lo entendemos más del lado de tinieblas. Había una mujer llamada Jezabel que tenía un espíritu en ella y la función de Jezabel era destruir a los profetas. Pero ese espíritu de Jezabel después estuvo en Herodías y en Salomé cuando le cortaron la cabeza al Bautista. Y ese mismo espíritu aparece en las iglesias del Apocalipsis. No está hablando de la persona, hablaba del espíritu que operaba en Jezabel, pero tomó el nombre de ella, del lado de tinieblas. Del lado de Dios es el espíritu de Elías, es un espíritu profético que operaba en Elías, que luego operó en Eliseo, luego operó en el Bautista y ahora está operando en la iglesia de Jesucristo, activando al pueblo. Todo profeta tiene un espíritu profético, por eso dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Por eso cuando el Señor tomó del espíritu que operaba en Moisés, ¿cuál era el espíritu que operaba en Moisés? Un espíritu profético. Los puso en los 70 ancianos que iban a ayudar en la tarea ministerial. ¿Qué ocurrió con los 70 ancianos? Profetizaron. No pudo haber tomado del espíritu humano si es espiritismo y Dios no lo permite. A veces no entendemos eso. Pero la profecía en parte se cumple con Juan el Bautista y dijeron esto: el ángel Gabriel trae la noticia después de 450 años. Y hablando de Juan dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Juan apareció con el espíritu y el poder de Elías, donde reposó también este espíritu en Eliseo. Se recuerda que Eliseo le dijo: quiero la doble porción de tu espíritu. Una versión dice: quiero el doble poder profético que tú tienes. Eliseo visualizó que en Elías había un espíritu profético. Cuando Elías es llevado al cielo y Eliseo toma el manto, abre las aguas, aleluya, y cruzó al otro lado, vinieron las compañías proféticas, que eran agrupaciones proféticas, donde eran proféticos en formación, en preparación. Cuando visualizaron a Eliseo, no vieron a Eliseo, no vieron al servidor. A veces Dios te da vista para ver de manera distinta. Juan no vio a Jesús, vio al Cordero. Y ahora vienen los hijos de los profetas y miran a Eliseo y dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre él. Eso es una dimensión profética. A mí me pasa que a veces veo a la gente con cara de animal. No dije bestia. Un día estaba en un lugar en Estados Unidos, en New Jersey, y veo a un joven y de pronto pestañeo y le veo la cabeza de un búfalo. Vuelvo a mirarlo y lo veo bien. Vuelvo a mirarlo y le veo una cara de búfalo. O de un buey, como de un buey, no como un buey. Y el Señor me habla. Y voy donde él. Y le digo: así te dice el Señor. Dios te trajo a este lugar en función de buey para que lleves carga atada. Ahí le empiezo a soltar una profecía. Después pregunto por él y digo: ¿y quién es él? ¿En qué lugar? No. ¿Y quién es él? Me dijeron: es un familiar del pastor y vino hoy día a ver si Dios le hablaba, si se podía congregar acá. Pasaron 2 años y ese güey es uno de los que más trabaja en esa iglesia. Aquí Eliseo, los hijos de los profetas vieron a Eliseo proféticamente, vieron el espíritu de Elías reposar sobre él. Que en este día el espíritu de Elías profético pueda reposar sobre su vida. Alguien diga amén. Denle un aplauso al Señor.
Y es tremendo porque tanto el Elías Tisbita, que yo le llamaba al Elías Tisbita, le he llamado el Elías histórico. Fue un hombre llamado profeta, enfrentó la muerte y experimentó resurrección, en lo que nos habló el profeta Galo. Pero también dice la Escritura que vino un espíritu profético sobre Eliseo. Y a Eliseo, el ángulo que quiero darle es lo que nos va a tocar a nosotros, porque Eliseo recibió el espíritu de Elías. Y Eliseo quiero representar a la iglesia de este tiempo, quiero representar a los ministros de este tiempo, porque fue él el que recibió también el espíritu de Elías, por el párrafo que vimos anterior. Y curiosamente, este hombre llamado Eliseo recibe el espíritu profético, también es un profeta de Dios, también enfrentó muerte y también experimentó resurrecciones. Entonces vengo a confirmar lo que el profeta Galo empezó hablando primero. Y quiero pegarle una repasadita porque Galo, mi hermano, ya habló de esto. Elías va por orden de Dios, que le dijo: ve a Sarepta porque he dado orden a una viuda para que te sustente. La viuda estaba en el plan de Dios y ella no lo sabía. Como muchos de ustedes o algunos de ustedes están en un plan de Dios y todavía no lo saben. Pero Dios había dado orden en el cielo a una viuda para sustentar a Elías. ¿Qué necesitaba la viuda? Reconocer a Elías. ¿Qué nos va a tocar nosotros? Reconocer a Elías, para recibir lo que trae Elías. Porque era en tiempo de sequías y Elías trae una palabra para la viuda. Pero dice que esa viuda, ¿cierto?, le dio un lugar a Elías, lo sustentó, le dio una cama, le dio una silla, le dio una casa, un aposento donde Elías reposaba. Mas el hijo de ella cayó enfermo. Fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Ella pensó: por consecuencia de mis errores, quizás murió el hijo. Bueno, los discípulos le preguntaron al Señor: ¿quién pecó para que éste naciese así? ¿Sus padres? Y Jesús dijo: no, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Pero muere el hijo en tiempo de Elías. Y se dan cosas tan en particular en esta experiencia de Elías con este hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, con una resurrección también de Eliseo tan similar, que yo cuando veo cosas que se parecen en la Escritura en distinta época, veo diseños de Dios. Diseño de Dios, porque no son situaciones aisladas, son cosas que se repiten. Veo diseño de Dios. Y bueno, en este la resurrección, Elías dice que tomó al hijo, entonces lo tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él dormía y curiosamente lo puso sobre su cama donde Elías dormía. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Es lo que nos hablaba el profeta Galo, el clamor, la oración. Y dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Dios lo oyó, porque Dios oye a quienes oran. Y escuchó la voz del profeta, y el alma del niño volvió a él y revivió. Eso lo oímos recién. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que en este año venga un tiempo de reconocimiento sobre tu vida.
que lo que salga de tu boca, lo que salga de tus labios por enseñanza, por oración, por predicación, por intercesión, por gemido, pueda ser dado como testimonio y que venga gente a decir: lo que salió de su boca me trajo el milagro, lo que salió de su boca me bendijo, lo que salió de su boca me edificó, lo que salió de su boca. Que vengan tiempos. Por eso hoy es el tiempo de que nuestros labios y nuestras vidas tienen que estar más ungidas que nunca por obra del Espíritu Santo. No pierdas tiempo en el altar hablando cosas que no corresponden, sino que ocupa el tiempo en donde se abre tu boca, se abre tu labio para edificar, para bendecir. Y vengo profetizando que a través de los labios de muchos van a venir sanidades, van a venir prodigios, van a venir señales, van a venir maravillas. Y por sobre todas las cosas, conforme a lo que tú me has hablado en este momento para predicar, van a venir egeiros, resurrecciones, levantamiento. Lo que está muerto tiene que revivir. Si Dios está en el lugar, no hay muerte. Si Dios está en el lugar, hay vida. Lo que está muerto, lo que hemos traído en este día, Padre, agonizando en este día por causa de la voz profética y la palabra profética más segura, va a empezar a revivir, va a empezar a resucitar, se va a empezar a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga amén. Pero dijimos que el espíritu que operaba en Elías ahora opera en Eliseo, y lo tomamos como una figura para este tiempo. Hay un espíritu profético que se llama Elías, pastor, que te va a llevar a dimensiones de fe, te va a llevar a cosas que tú dices es imposible. Pero ese espíritu te va a dar la fe, la valentía, el coraje, la fuerza, el caminar para entrar en eso. Para entrar. El Señor me dice que muchos pastores vamos a ser desafiados en la fe. En la fe. Pero no una fe de cálculo. Gracias a Dios. Vinieron los discípulos y le dijeron a Jesús: hay más de 5,000 personas acá. Jesús le dijo: dale vosotros de comer. Lo estaba introduciendo en una fe sobrenatural. Pedro lo vio desde una forma natural. El Señor lo estaba introduciendo en una fe sobrenatural. Y dijo Pedro: 200 denarios no alcanzan. Y Jesús dijo, estoy parafraseando: voy a tener que enseñarles a estos y los voy a hacer ver cómo se entra en dimensiones de fe. Alguien tiene algo, bendito Dios, que había un niño con 5 panes y 2 peces. Hagamos recostar al pueblo. Y cuando empezó a repartirse, comieron y se saciaron. Si quieres lo recibes para el próximo proyecto que viene. No solamente te alcanzará, te sobrará. Te sobrará, te sobrará, te sobrará, te sobrará. Y lo que hoy es angustia, dice el Señor, cuando te sobre será carcajadas. Lo que hoy es incertidumbre, dice el Señor, cuando te haga entrar te reirás. El espíritu profético de Elías te hace entrar en dimensiones, locuras. Pero eso hay que estar apercibido, hay que estar atento. Por esto nuestras reuniones han ido cambiando, sido transformándose en moveres de Dios. Moveres de Dios. Donde como predicadores vamos a entrar a predicar y uno hace así: que está rico para predicar.
donde el pueblo tiene hambre de escuchar palabra revelada, hambre de palabra inspirada, hambre de palabra de Dios, hambre de frescura. Y el Señor va a empezar a depositar el espíritu de Elías sobre los siervos, porque lo que antes venía sobre una persona, hoy va a descender sobre el cuerpo místico que es la iglesia de Jesucristo. Y a Eliseo le pasó lo mismo. Eliseo llega a Sunem y había una mujer que lo veía pasar todo el tiempo, la sunamita. Hasta canciones le hicieron. Y ella le dice a su marido: ¿por qué no hacemos un aposento alto igual que la viuda de Sarepta? Le ponemos una cama, una silla y retenemos al profeta. Te va a tocar retener al espíritu de Elías, pero para retenerlo vas a tener que visualizarlo. ¿Y cómo lo visualizo, profeta? A través del discernimiento. Te va a tocar hacerle una cama, te va a tocar ponerle una mesa, te va a tocar invertir. Ahí nos gustó mucho, ¿cierto? No es que es gratis, solo la salvación, mijito. Todo lo demás tiene un precio, mijito lindo. Y ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, lo mismo que hizo la viuda de Sarepta. Por eso veo diseño. La viuda de Sarepta retuvo a Elías y tuvo su resurrección. Ahora le está tocando a esta mujer de Sunem. Pongamos una cama, una mesa, una silla, un candelero, y para cuando él viniese a nosotros, se quede con nosotros. Eliseo le preguntó a Giesi: ¿qué pasa con esta mujer? ¿En qué la podemos ayudar? No tiene hijo, le dijo Giesi. Y Eliseo le suelta la palabra: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Yo tengo una actividad en Chile, en Cerro Navia. Hablo en Chile, pienso que estoy afuera, que se llama la Casa del Profeta. El año pasado, en esta fecha, mi apóstol nos estaba profetizando a mi esposa y a mí ministerialmente. Luego se quedó en silencio y me dice: hijo, viene un nieto. Dios sabía que yo quería ser abuelo. Una de las etapas que quiero entrar a disfrutar. Pero hijo, tú lo hiciste público, lo puedo hacer público. Lo que no sabía mi apóstol y la iglesia, que habían exámenes que decían que había un 99% de esterilidad. Y cuando mi apóstol suelta la palabra, yo miro a mi yerno, que es mi hijo Emerson, y miro a mi hija y agacharon su cabeza. Pero mi apóstol me dijo: viene un nieto. Como Eliseo le dijo a la tsunamita: viene un hijo. Cuando mi apóstol baja del altar, mi yerno y mi hija le dicen: apóstol, creemos la palabra, pero dice los exámenes médicos 1% de posibilidad, 99% de esterilidad. Mi apóstol dijo: ¿usted cree que mi apóstol dijo: pucha, qué mala onda? No. Ese 1% lo ocupará Dios. Escuche. A los 2 meses queda embarazada mi hija. Y hoy estoy disfrutando uno de los tiempos más hermosos, que es ser abuelo. Nació Samuel, el oído de Dios. Todas las mañanas lo tomo, lo bendigo, oramos juntos, le profetizo. Una cosa hermosa. Ahora el 2 de mayo va a cumplirse un año de la profecía.
Y tengo la actividad de la casa del profeta y mi apóstol lo va a presentar. Yo le dije, apóstol, junto con mi yerno, ¿usted lo profetizó? Usted lo presenta. Iba a ser en una atmósfera profética. Al año que viene, así le dijeron a ellos, por este tiempo abrazarás un hijo. Yo creo en el espíritu profético. Yo creo. Aunque parezca distinto, pero Dios está. Dice esta historia, no la mía, esta historia, que la mujer dio a luz en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, le dio un dolor de cabeza y murió. Esta historia, no la mía, mi nieto va a vivir todos los años que Dios quiere que viva. Y a la misma manera que la viuda de Sarepta con su hijo, ahora la mujer de Sunem con su hijo. ¿Coincidencia? Diseño. Una con el profeta Elías y otro con el que carga el espíritu de Elías, también profeta. Diseño. Y es tanto el diseño esto que cuando muere este niño, dice que ella lo subió al aposento donde dormía el varón de Dios, Eliseo, y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Solo para recordarle, el hijo de la viuda de Sarepta fue llevado al aposento donde Elías dormía y lo puso sobre su cama. ¿Qué no está diciendo Dios? Cuando muere algo, tiene que ser llevado donde el profeta Elías durmió, y fue llevado donde el espíritu de Elías, en la persona de Eliseo, dormía. Porque ambas mujeres llevaron a sus hijos y el Espíritu Santo lo deja como inspiración, que ambos que fallecieron lo pusieron donde dormía el profeta o donde reposaba el espíritu de Elías. Algo nos está diciendo Dios. Entonces lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Y partió pues, estoy hablando de Eliseo, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y aquí ya me llama, permítame pegar darme un paréntesis. Elías operaba en el monte Carmelo. Ahora Eliseo, ¿dónde está operando? En el monte Carmelo. El último milagro profético que hizo Elías fue abrir el Jordán, que era la geografía del profeta Elías. Y la geografía de Juan el Bautista, ¿dónde era? En el Jordán. ¿No será que si aparece el espíritu de Elías, el Jordán se nos va a aparecer a muchos de nosotros para que entremos en humillaciones y transformaciones? Entonces fue allá donde estaba el profeta Eliseo, el que cargaba el espíritu de Elías, y puse como comparación porque hay cosas que se repiten y para mí son diseño. Aquí tenemos que hablar mucho del monte Carmelo, del Jordán, de las cosas que operaban similarmente, cosas que son similares, valga la redundancia. Va esta mujer. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Giezi para quitarla. La mujer se tiró a los pies porque sabía que ya había muerto su hijo en casa. Puede que hayan esposas a los pies del Señor en este día. Puede que haya madres a los pies del Señor en esta misma hora. Puede que hayan hijos a los pies del Señor en esta misma hora, intercediendo, pidiendo que lo que se le murió a mi papá resucite, Dios. Que lo que se le murió a mi esposo resucite, Dios. Que lo que se le murió a mi hijo resucite, Dios. Puede que muchas esposas el día de hoy estén clamando por ti, varón, para que tengas tu resurrección. Puede que, hijo, cuando te vieron salir muy temprano al retiro, dijeron: aquí resucita mi padre.
Giezi quiso quitarla de los pies del profeta, mas él dijo: déjala, porque su alma está en amargura. El profeta alcanzó a visualizar solo que su alma estaba en amargura, pero señala: Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. No sabía lo que sucedía el profeta. Dios, los profetas no somos adivinos. Damos a conocer lo que Dios nos revela. Mas la mujer le dice: pedí yo un hijo a mi señor. Entonces recién Eliseo entiende que el hijo había fallecido. Envía a Giezi con su báculo, que Giezi era el discípulo que él tenía, el siervo que él tenía. Lo envía con su báculo, le pide que ponga el báculo en el rostro del niño, y dijo a la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, su siervo, y habiendo puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía ni sentido, ni voz ni sentido. Así que se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. ¿Se recuerda lo que hizo Eliseo? Se tiró 3 veces sobre el niño de la viuda de Sarepta. Elías. Ahora le toca a Eliseo. Y todo esto para llegar a esto. Y entró Eliseo, cerró la puerta y oró. Y en un clamor profético cambia la atmósfera. En un clamor profético cambian las dimensiones. Y dice la escritura que se subió y se tendió sobre el niño, como su padre Elías lo había hecho. Y para mí es un diseño para aquel que carga el espíritu de Elías. Se tendió sobre lo que estaba muerto. Pero este párrafo nos da más luz de lo que quizás se dio en los tiempos de Elías, porque no solo se tendió sobre el niño, sino que puso su boca sobre la boca de él. Y yo entiendo lo que va a resucitar bajo una voz profética, va a resucitar bajo un aliento profético, boca a boca. Bajo una voz profética va a resucitar. Jesús habló en Betania y Lázaro escuchó en el inframundo y se devolvió a la vida. No importa dónde perdiste lo que perdiste, no importa en el lugar que fracasaste, no importa la mala decisión que tomaste, que hoy te pesa. Lo que sí importa, que Dios te convocó a un retiro donde la boca del Señor será puesta en tu boca y serás levantado bajo una voz profética, bajo un aliento profético. La boca de profetas están hablando para levantarte, para resucitarte. Pero no solamente puso su boca, sino que puso sus ojos sobre él. Entonces lo que tiene que resucitar bajo una visión profética. Proverbio 29:18: sin profecía el pueblo se desenfrena. Otras versiones dicen: sin visión profética el pueblo se desenfrena. Sin visión profética el pueblo se desorienta. Entonces, ¿qué estoy entendiendo yo? Que lo que va a resucitar en ti te va a hacer entrar en una visión profética. Vas a empezar a ver como Dios quiere que veas. Vas a empezar a entender como Dios quiere que entienda. Se te caen las escamas en este día. Se te cae la ceguera espiritual en este día. Se te cae lo que el enemigo te ha mostrado de tiempo en tiempo, mostrándote todo lo malo, y eso trajo amargura. En este día el Señor pone sus ojos proféticos sobre ti para que puedas comprender la visión que Él tiene para contigo, los sueños que Él tiene para contigo, el destino profético que Él tiene para contigo, los anhelos que Él tiene para contigo. Vengo a decirte de parte de Dios que no está todo perdido, no está todo perdido. Es tiempo para abrir los ojos y que los ojos del Señor sean puestos sobre los tuyos, y vas a andar y caminar bajo esa visión profética que Dios te está impartiendo en este día.
Pero para resucitar no solamente se tendió, no solamente puso su boca, no solamente puso sus ojos, sino que puso sus manos sobre él. Y las manos tienen que ver con obras. Voz profética, visión profética, destino profético. En este día el Señor quiere poner sus manos sobre ti para cambiarte las obras. Dios quiere hacer un milagro. El Señor me dijo: es día de resurrección, es día de levantamiento, es día de resucitar lo muerto, pero tiene que resucitar bajo mi voz profética, tiene que resucitar bajo mi visión profética, tiene que resucitar bajo mis manos proféticas. Un lugar donde creemos en nuevos comienzos.